Hola chicos y chicas, hoy vengo a hablarles de algo que es muy interesante y se llaman las figuras literarias. Las figuras literarias se representan o se muestran a lo largo de toda la narración de la Biblia y son interesantes para, número uno, entender cuál era el mensaje que el autor nos quiere mostrar, el autor bíblico nos quiere dar a conocer. Dos, para hacer una correcta interpretación de las escrituras. Y número tres, pues nos sirven también para poder entender nuestro idioma español. Entonces comencemos. Este lenguaje figurado o las figuras literarias muestran o expresan actitudes, emociones a través del uso de las palabras de una manera no convencional, es decir, de una manera que nosotros no estamos acostumbrados a realizarla. El lenguaje figurado es la manera como nosotros usamos ciertas palabras para darles otro sentido a esas mismas palabras. Entonces, así como existe un lenguaje que es literal, es decir, cuando decimos casa, es casa, ¿cierto? Pues estas palabras representan lo que ellas mismas dicen. Cuando yo digo silla, pues me refiero a una silla donde sentarme. También el lenguaje figurado nos muestra que las palabras se pueden utilizar para darle otro sentido, para darle otro significado. Es muy interesante porque estos usos del lenguaje nos llevan a entender y nos llevan a profundizar el significado del mensaje o a descifrar el mensaje que la Biblia nos quiere dar a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cosas, de enseñanzas, de lugares, lo vamos a referir con otras palabras o haciendo uso de unas narraciones que nos ejemplifiquen el uso de esta palabra. Por ejemplo, en la Biblia, cuando decimos familia, también se refiere a la casa. O cuando en la Biblia se refiere a la casa de David, se está refiriendo a la familia de David. ¿Listo? En pocas palabras, pues el lenguaje figurado es el empleo de palabras para darles otro sentido. ¿Por qué el pueblo hebreo utilizaba este tipo de lenguaje figurado? ¿O por qué nosotros como sociedad utilizamos las palabras en este uso figurado? Pues resulta que lo hace para poder entender y para facilitar la comprensión de ellas. Además, porque estas palabras nos ayudan a hacer énfasis en una idea o nos ayudan a aclarar una idea o para embellecerla o para darle suavidad a un pensamiento. Cuando hablamos de dar belleza a un pensamiento, quiere decir que le estamos dando un uso que nos permite que gente culta pueda entenderlo. Y también para cuando decimos que se usa para suavizar un pensamiento, estamos diciendo que hay momentos en los que las ideas son tan fuertes que tienen que suavizarse para que haya una mejor comprensión. ¿Listo? Todo esto lo vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Bueno, lo primero que vamos a entender son las parábolas. Y las parábolas son esas figuras literarias que se usaron en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero resulta que quien hizo uso de estas figuras literarias para poder transmitir las enseñanzas del reino de Dios fue Jesús. Jesús hizo uso de muchas parábolas y estas parábolas representaban algo distinto en momentos específicos con unos espectadores o con un público específico. Entonces, Jesucristo usaba estas narraciones para que las personas que estaban en el público pudieran entenderle. La palabra parábola es una palabra griega que es la palabra parablein. Y esta palabra parablein significa arrojar una cosa al lado de otra. Es decir, que las parábolas se usan para asimilar dos ideas, para asimilar dos situaciones. En este caso, pues Jesucristo usaba las vivencias de las personas que estaban como espectadoras escuchándolo, usaba esas vivencias para poder enseñar el mensaje del reino de Dios. ¿Listo?
Las parábolas tienen unas características interesantes. Y lo primero es que debemos preguntarnos quién la narró, para qué la narró, por qué la narró, a quién le narró. ¿Listo? ¿Y cuál es el mensaje espiritual, la reflexión que nos deja la parábola? Aquí yo voy a dar un ejemplo. Entonces recordemos que parábola significa arrojar algo al lado de otro algo para poder encontrar las similitudes entre ellas. ¿Listo? La parábola es un símil con narración. Más adelante vamos a ver qué es un símil. Aquí tenemos entonces el primer ejemplo, que es la parábola de la oveja perdida. Y miren lo siguiente, dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y, cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Aquí entonces podemos encontrar una reflexión muy grande y podemos interpretar esta parábola de una manera correcta. Lo primero es preguntarnos quién narró la parábola. Y aquí nos muestra entonces que Jesucristo contó la siguiente historia, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. ¿Listo? Jesucristo les contó la siguiente historia. ¿A quiénes se las contó? Tanto a los pecadores que le seguían, porque querían arrepentirse, como a los maestros y fariseos de la ley que lo estaban juzgando por compartir su vida, por compartir con aquellos que eran pecadores. ¿Y por qué cobradores de impuestos? Porque eran personas que tenían una fama muy mala, de que robaban a los otros. ¿Listo? Bueno, ¿por qué la cuenta? Porque Jesucristo quiere mostrar que Él viene es por esas personas, por los necesitados, por los que los otros consideran pecadores, por esas personas que quieren un cambio en su vida. Jesucristo vino fue por ellos. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Toma una vivencia de la vida cotidiana para enseñar una ley o una verdad espiritual. ¿Cuántas de las personas que estaban allí conocían que era un pastor? Pues la mayoría, yendo al contexto histórico, la mayoría de las personas que escuchaban a Jesús eran pastores. ¿Y cómo así pastores? Aquellas personas que se encargaban de cuidar las ovejas. Entonces, miren lo que les dice el Señor. En algún momento alguien tuvo muchas ovejas y se le perdió una. Entonces esa persona, pues con mucha sabiduría y con la inteligencia que tenía, iba, encerraba a las ovejitas que tenía en su poder, las encerraba muy bien con tal de que nadie se las robara y con tal de que ya no se escaparan, y mucho menos que el lobo viniera y se las robara, ¿cierto? Eso ocurría en la vida cotidiana de los judíos. Las encerraba y después se iba a buscarlas, las que estaban perdidas o la que estuviese perdida. ¿Y por qué se perdían las ovejas en ese tiempo? Pues resulta que los pastores sacaban a sus ovejas de sus granjas y las llevaban para que se alimentaran de los mejores pastos, y muchas veces tenían que caminar largas jornadas, largos caminos para encontrar buenos pastos, y cuando regresaban y las contaban se daban cuenta que había alguna perdida. Por eso las encerraban y se iban a buscar a esas ovejitas. Cuando la encontraban se ponían muy contentos y llamaban a sus amigos incluso para poder hacer fiesta, porque la ovejita la pudieron encontrar. Y es que hay que entender que en ese tiempo una oveja tenía un precio muy alto y pues la mayoría de las personas que escuchaban eran personas pobres. Entonces por eso se regocijaban cuando encontraban a su ovejita, porque de ellas dependían también económicamente para poder llevarle el alimento a la casa y demás. Lo más importante aquí es no solo la narración, sino la enseñanza espiritual que trae consigo. Y resulta que la enseñanza espiritual es que el Señor vino por aquellas personas que se habían apartado, por aquellas personas que no hacían parte del redil, que se le llama así a donde viven las ovejitas, del redil de Dios. Entonces Jesucristo deja a todas ellas
las que ya hacen parte del redil de Dios, las deja bien aseguraditas y va en busca de aquellas que se han perdido. ¿Y quiénes son los que se han perdido? Los que se desviaron del camino, los que han cometido faltas delante de Dios. Por esas personas es que Jesucristo va. Él está interesado de buscar a esas personas. Esa es la reflexión de la parábola. Las parábolas tienen unas enseñanzas muy interesantes. Por eso es que debemos entender que las figuras literarias nos muestran la correcta interpretación de la Biblia y nos muestran cómo debemos aplicarla a nuestra vida cotidiana. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.